principio, muchas gracias a todas las personas que ingresaron a la primera clase del día de hoy. La idea es hacer 4 sesiones académicas para que ustedes conozcan más las nuevas normatividades que está solicitando de obligatorio cumplimiento la Superintendencia de Sociedades a todas aquellas empresas del sector real que están obligadas a implementar el programa de ética empresarial y el programa de SAGRILA. Nuevamente, muchas gracias al Instituto ISEF por realizar estas capacitaciones de manera conjunta a las nuevas personas. Pues muchas gracias por ingresar. Mi nombre es María Camila Moreno. Actualmente soy oficial de cumplimiento de diferentes empresas y en lo que les podamos colaborar, con mucho gusto. Denme un momento, por favor. Voy a compartir mi pantalla. Un momento, por favor. Bueno, entonces básicamente esta primera clase vamos a explicar cuáles son los procesos del sistema SAGRILAB, qué es el SAGRILAB, las fechas de obligatorio cumplimiento y por último también vamos a explicar lo que es el programa de transparencia y ética empresarial. Vamos a dejar unos minuticos al final de la conferencia para resolver dudas e inquietudes. Entonces tenemos el sistema del SAGRILAB. ¿Qué es el SAGRILAB? Es un sistema de autocontrol del riesgo. ¿Por qué autocontrol? Porque nosotros tenemos que estar administrando periódicamente el comportamiento de la empresa. Es una labor que va a tener el oficial de cumplimiento en apoyo de todas las áreas de la compañía. Nosotros no nos podemos delegar esa responsabilidad únicamente al oficial de cumplimiento, sino como dice la norma, vamos a desarrollar en conjunto todo el sistema de administración y autocontrol del riesgo. Entonces, ¿en qué consiste? Deberá tener en cuenta los riesgos propios de la empresa obligada y la materialidad relacionados con el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la fabricación y proliferación de armas de destrucción masiva, para lo cual se debe analizar el tipo de negocio, la operación, el tamaño, las áreas geográficas donde opera y demás características particulares. Hay empresas que quedaron obligadas desde el año pasado, es decir, al cierre de los estados financieros del 2020 y quedaron obligados en el 2021. Estas empresas ya en este momento se entiende que deberían de tener el sistema en marcha y la Superintendencia de Sociedades ya inició visitas. Perfecto. Entonces, estas empresas ya debieron de haber enviado actas a la Superintendencia. Las empresas que quedaron obligadas al cierre del 2021, es decir, en el 2022, tienen plazo hasta el 31 de mayo del año en curso para hacer todo el proceso de implementación. La idea acá es, lo que estamos obligados nosotros es no solo a enviar las actas a la Superintendencia de Sociedades, ahorita les voy a mostrar un requerimiento que le llegó a un cliente de nosotros para que nos vayamos teniendo ideas qué tenemos que tener preparado si nos llega la visita a nosotros. Entonces, básicamente, qué empresas están obligadas a implementar el SAGRILAB? Las empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades que hubieran obtenido ingresos totales o tenido activos iguales o superiores a 40,000 salarios mínimos con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Entonces, todas las empresas que cumplan con lo que está en la circular, que dice, primero, empresas sujetas a la vigilancia. Segundo, que hayan obtenido ingresos o activos iguales o superiores a 40,000 salarios, están obligadas a implementar el SAGRILAB. Y tenemos lo que es la obligatoriedad del programa de transparencia y ética empresarial. Entonces,
Las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades, sociedades que en el año anterior hayan realizado transacciones internacionales a través de un intermediario, contratista, una sociedad subordinada o una sucursal con personas naturales o jurídicas extranjeras de derecho público o privado y celebrado contratos con entidades estatales. Sociedades que realizaron negocios o transacciones iguales o superiores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes y o celebrado contratos superiores a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Y por último tenemos sociedades con ingresos o activos iguales o superiores a 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Este último numeral cambió, es la resolución 100.004.237, que nos derroga la última resolución que teníamos del 2 de octubre del 2020. Nosotros recibimos una última circular que empezaba a regir a partir del 1 de enero del 2022, que bajaron estos topes para implementar el programa de transparencia y ética empresarial. ¿Cuándo tenemos plazo? Hasta el 31 de mayo del 2022 para implementar lo que es el programa de transparencia y ética empresarial. Bueno, y aquí, si ya entrando en materia, tenemos los elementos generales del sistema SagriLab. Están compuestos básicamente por 6. Son un conjunto de componentes a través de los cuales se instrumenta de forma organizada y metódica la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en las empresas. Primero, como bien ya lo sabemos, tenemos que tener unas políticas. ¿Y qué son esas políticas? Son los lineamientos generales que deben adoptar las empresas vigiladas en relación con el SagriLab. Las políticas que se adopten deben permitir el eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento del sistema. A su vez, tenemos unos procedimientos. Estos procedimientos, si ustedes se van a dar cuenta, los pide tanto el programa de ética empresarial como el SagriLab. Todos estos sistemas tienen que tener sus procedimientos. Las empresas deben establecer los procedimientos aplicables para la adecuada implementación y funcionamiento de los elementos y de las etapas de los sistemas. Una documentación. Todos estos sistemas tienen que tener una gestión documental. Contarán con medidas de seguridad de manera que su consulta solo la realicen quienes estén autorizados. Tenemos que tener un apoyo del máximo órgano de decisión, una estructura organizacional. La empresa debe establecer y asignar las facultades y funciones en relación con las distintas etapas y elementos del SagriLab. Acá tenemos que tener un apoyo del representante legal, la junta directiva o el máximo órgano de control. Como les decía en un principio, esto no es una única tarea del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento lo vamos a nombrar para que nos ayude a monitorear el sistema, monitorear las transacciones, validar el comportamiento de los clientes, de los empleados, de los proveedores, pero es un sistema que debemos de realizar todos los miembros de la compañía y sobre todo también de los líderes de área. ¿Por qué los líderes de área? Porque son los que están en contacto directo, bien sea con ese cliente, con ese proveedor, con ese empleado, y es la primera etapa que tienen ellos para detectar reporte de operación sospechosa o reporte de operaciones inusuales. De igual manera, tenemos que contar con una infraestructura tecnológica. ¿Por qué? Porque nosotros manualmente es muy complicado tener las alarmas o tener las alertas de esas operaciones sospechosas. Se tienen que basar en una herramienta tecnológica que le facilite, no que le facilite, sino que le complemente el trabajo al oficial de cumplimiento. En el área de la infraestructura tecnológica hablo
de la consulta automática en listas restrictivas, de los análisis de datos para las señales de alerta. Entonces tenemos que tener una infraestructura tecnológica para complementar el sistema. De igual manera, tiene que haber una divulgación y una capacitación periódica que el oficial de cumplimiento pues estará a cargo de realizar dichas capacitaciones. Elementos propios del sistema de SagriLab. ¿Quién es el responsable del diseño y de la implementación del sistema? Es el oficial de cumplimiento. El diseño del sistema estará bajo la supervisión y dirección del oficial de cumplimiento, para lo cual deberá tener en cuenta las características propias de la empresa y su actividad, así como la identificación de las fuentes de riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo. El diseño es la responsabilidad del oficial de cumplimiento, pero de los recursos de la alta dirección de la compañía. Y básicamente la empresa debe identificar las fuentes de riesgo para hacer su trabajo. Tenemos que conocer la organización, se debe conocer de dónde proviene ese riesgo. Por ejemplo, tenemos que ver en qué negocio estamos, qué producto tenemos, qué servicio estamos ofreciendo, qué operaciones realizamos, el tamaño de las operaciones, las áreas geográficas, si es una jurisdicción de alto riesgo, riesgo medio, riesgo bajo, qué canales de comunicación o qué canales de distribución estamos utilizando. Con base en esto, tenemos un análisis del riesgo propio de la compañía, es decir, un riesgo inherente que ya el oficial de cumplimiento va a tener una base dependiendo del conocimiento de la empresa para levantar todo el sistema del SagriLab y empezar con el diseño y la implementación del sistema. Entonces, como les decía, la empresa debe identificar las fuentes de riesgo. Es muy importante conocer el interior de la compañía y detectar o conocer de dónde proviene el riesgo. Por ejemplo, las transacciones en efectivo, altas sumas de dinero que están ingresando a las cuentas de la empresa, transacciones anónimas, productos que sirvan para el financiamiento del terrorismo, armamentos, por ejemplo, si es una empresa de químicos. Todo esto son factores de riesgo que debemos de conocer previamente. Y el diseño del sistema requiere de un análisis especial. Como ya les dije, conocer los productos, las operaciones, los tamaños, los canales, y con base en esto es que tenemos un análisis del riesgo propio de la empresa. Ya una vez nosotros pasamos del diseño, entramos a la etapa de la implementación del sistema. En esta etapa de la implementación del sistema tenemos que primero basarnos en una metodología del riesgo. Teniendo esta metodología del riesgo, entramos a la etapa de la elaboración de la matriz de riesgos. ¿Qué vamos a encontrar en esta matriz? Toda la segmentación de los factores de riesgo, la identificación y análisis del riesgo. Tenemos que medir y evaluar el riesgo. A su vez, tenemos los controles y esos mismos controles tenemos que medirlos y evaluarlos periódicamente y monitorear el riesgo. Acá cuando hablo de monitorear el riesgo, es casi que la labor mensual que tiene que hacer el oficial de cumplimiento. Monitorear que los riesgos que tenemos medios y bajos no vayan a pasar a riesgos altos y tratar que los riesgos que tenemos altos, pues poderlos minimizar. Esa es una labor fundamental que tiene que hacer el oficial de cumplimiento. Tenemos acá nuestra matriz de riesgos. Básicamente la matriz de riesgos se basa en los riesgos inherentes de la compañía para poder implementarle los controles. Con base a los controles que nosotros le vamos a aplicar a dichos riesgos, vamos a tener lo que son los riesgos residuales. Y acá, como digo, deben evaluarse y analizarse las operaciones. Todo lo que tenemos acá en la matriz de riesgos lo basamos
en el conocimiento previo que el oficial de cumplimiento realizó. Nosotros, ¿cómo lo recomendamos? Primero, hacer unas entrevistas de conocimiento con los líderes de cada área, el área de gestión humana, el área de proveedores, el área de compras, el área de clientes. ¿Para qué? Porque estas son las personas que nos van a contar cuáles son los riesgos que ellos pueden detectar en su departamento, qué falencias ellos están encontrando dentro de la compañía, que muy probablemente si no le colocamos controles, vamos a tener unos riesgos muy altos con unas consecuencias muy altas para la compañía. Y el análisis de estos factores de riesgo, el análisis es cuando entendemos nuestro riesgo propio. Por eso es importante analizar estos riesgos, para entender cuáles son los riesgos propios de la compañía y cuándo podemos actuar para mitigar estos riesgos. Yo les aconsejo, nosotros tenemos que mirar los riesgos a nivel particular, a nivel interno, conocer negocio por negocio, contrato por contrato. Ese análisis nos permite conocer cuándo existe un evento de riesgo o un factor de riesgo que debemos controlar. La matriz que vimos anteriormente es la que tenemos que tener nosotros, tanto para el programa de ética empresarial como para el programa de SagriLab. Acá la superintendencia no nos va a permitir tener una misma matriz para ambos programas. Tenemos que tener una matriz totalmente independiente, una relacionada a los riesgos de soborno transnacional y de corrupción, y la otra, la matriz asociados a los riesgos de lavado de activos. La matriz es un resumen de los riesgos identificados con su correspondiente medición. Cuando pasamos del riesgo inherente al riesgo residual, es porque estamos reconociendo el efecto de los controles. Si una matriz de riesgos no tiene controles, es una matriz que no nos sirve. Acá lo importante es establecer los controles y sobre todo asignarle responsables a esos controles. El oficial de cumplimiento no puede ser responsable de todos los controles porque para eso están los líderes de cada área. Estos controles, él sí puede estar en la parte del diseño de los controles, pero el líder de área debe ser el responsable para que estos controles cumplan su funcionalidad y poder tener unos riesgos residuales en la compañía. La matriz debe mostrar el riesgo que recibimos y el riesgo resultado, y ese resultado es la efectividad de los controles. Hago mucho énfasis en la efectividad de los controles. Si a nosotros los controles nos están funcionando, los riesgos de lavado de activos, créanme que vamos a tener riesgos residuales medios y bajos. Entonces, ¿qué tenemos acá? La identificación del riesgo. El sistema debe permitirles a las empresas obligadas identificar los factores que den lugar al riesgo de lavado de activos, los riesgos inherentes al desarrollo de su actividad y los demás riesgos relacionados con estos. Existen unos principales factores de riesgo, como ustedes ya lo saben, pero básicamente son los clientes, los productos, los canales y las jurisdicciones. ¿Cómo nos vamos a concentrar en detectar estos factores de riesgo? Mediante la debida diligencia. El oficial de cumplimiento tiene que establecer procesos y procedimientos efectivos de debida diligencia. Nosotros tenemos que conocer quién es esa contraparte de la compañía, bien sea por una relación laboral, una relación comercial, una relación contractual, pero es fundamental conocer ese cliente, quién es el beneficiario final, establecer cláusulas contractuales en los contratos para salvaguardar a la compañía, cláusulas contractuales de lavado de activos, donde básicamente estemos diciendo que toda la actividad proviene de actividades lícitas, que los dineros provienen de origen lícitos,
que se comprometen a realizar su actividad económica bajo una ética empresarial, evitando los sobornos, la corrupción, el financiamiento del terrorismo. Esas cláusulas son sumamente importantes. Entonces, tenemos que conocer al cliente, entregarle el formato de debida diligencia con sus cláusulas, consultarlos en listas restrictivas, en boletines de prensa. Estos son los factores, los primeros factores de identificación del riesgo que tenemos que tener, porque ahí es donde nosotros le vamos a abrir la puerta o cerrar la puerta bajo alguna tipología de lavado de activos. Debemos establecer una metodología para la segmentación de los factores de riesgo y clasificar los respectivos factores de riesgo. Una vez nosotros ya identificamos el riesgo, nosotros tenemos que medir el riesgo. Y entonces acá entramos, ¿cómo vamos a medir el riesgo? Una vez identificamos los eventos del riesgo, cuando tenemos claro cómo se puede presentar los riesgos de la organización, tenemos que medirlo y es cuando empezamos a trabajar con la matriz de riesgos. Tenemos en este monitoreo del riesgo, perdón, en esta medición del riesgo, debemos incluir la medición como las operaciones inusuales que nosotros estamos detectando. Las empresas deben de tener ese monitoreo y para eso tener una vigilancia efectiva. En toda esta medición del riesgo, en todo el proceso, nosotros tenemos que tener una vigilancia efectiva y saber cuándo los controles no están dando resultado. Esa vigilancia, el tiempo de esa vigilancia la establece la compañía. Yo aconsejo que sea una vigilancia mensual con el oficial de cumplimiento. Y esto es un trabajo que no termina, esto es un proceso cíclico. Vamos a medir mensualmente qué nuevos factores de riesgo van a incluir, qué factores están cambiando y qué nuevos controles nosotros vamos a incluir en nuestra matriz de riesgos. Y tenemos el control de riesgo. En la etapa del control de riesgo ya conocemos los riesgos inherentes de la organización. En esta parte nosotros ya conocemos cuáles son los riesgos propios de la compañía. La segunda etapa es, debemos conocer y entender qué controles tenemos para mitigar dichos riesgos. El control debe traducirse en una disminución de la posibilidad de acaecimiento o del impacto del riesgo en caso de materializar ese riesgo. Tenemos como parte también del monitoreo de riesgo, es muy importante que el sistema nos permita a las empresas ejercer la vigilancia efectiva respecto del perfil de riesgo y en general estar en condiciones de detectar operaciones inusuales, operaciones sospechosas u operaciones intentadas. Estas tres tipos de operaciones, el oficial de cumplimiento tiene que estar en toda la capacidad de detectarlas. Recuerden que no toda operación sospechosa es una operación ilegal. Entonces, eso es muy importante que también lo tengamos claro, pero que también lo aprendamos a identificar con base en el monitoreo que nosotros le vayamos a dar a nuestros riesgos. Importante, recuerden que cada riesgo tiene que tener un control. Eso es muy importante y eso nos va a ayudar a nosotros como oficiales de cumplimiento. Y asegurar que los controles sean integrales y se refieran a todos los riesgos y que funcionen en forma oportuna, efectiva y eficiente. ¿Qué otros procesos del sistema tenemos? Tenemos la detección centralizada y análisis de las operaciones inusuales, sospechosas e intentadas. Como les decía también, tenemos que hacer una divulgación del sistema, elaboración de informes externos que son ante la UIAF, elaboración de reportes internos. A algunas compañías se les entrega un informe de gestión mensual o trimestral, pero es muy importante que todos los miembros de junta directiva o asamblea tengan conocimiento de los avances del sistema y respuesta a autoridades en tema de lavado de activos. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, el otro mes nos llega requerimiento de la SUPER, pues como oficiales de cumplimiento tenemos que atender dicha visita. Y acá, como a grosso, un resumen que les quiero dar es
como líderes de área que son fuente de riesgo, se tiene que apoyar en el oficial de cumplimiento y es muy importante, como yo les decía, conocimiento de las contrapartes y de la debida diligencia, conocimiento de los clientes, conocimiento de los proveedores, conocimiento del beneficiario final o real, conocimiento del empleado, conocimiento del asociado. Esta debida diligencia es muy importante y la vamos a hacer con los recurrentes una vez al año y a medida que vaya ingresando un cliente nuevo, un proveedor nuevo, un empleado nuevo, tenemos que hacerle debida diligencia. Como ya les decía, detección descentralizada de operaciones inusuales y sospechosas. Básicamente acá nos vamos a apoyar en todo lo que es la consulta en listas restrictivas y las señales de alerta que el oficial de cumplimiento detecte. Y como complemento de debida diligencia, tenemos que hacer la debida diligencia para la contratación, lo que les comentaba de las cláusulas contractuales. Tenemos unos procesos de apoyo del sistema SagriLab. Tenemos que tener un soporte tecnológico, tenemos que tener resguardada la información. Es muy importante tener un apoyo jurídico o de conocimiento del negocio, conservación y custodia de documentación, auditoría y verificación de incumplimiento y el régimen sancionatorio. Ustedes tienen que tener en la compañía el régimen sancionatorio y ahí en ese régimen sancionatorio le van a incluir la cláusula del SagriLab. ¿Qué pasa si un empleado incumple con estos programas y cuál va a ser el régimen sancionatorio que ustedes le van a dar a ellos? Acá, ya por temas de tiempo, les traigo cuáles son los requisitos para ser el oficial de cumplimiento y por qué lo traigo a colación. En muchas llamadas nos preguntan cuáles son los requisitos para ser el oficial de cumplimiento o que si por temas de costos el oficial de cumplimiento puede ser el contador o que si el oficial de cumplimiento puede ser la niña que está haciendo todo el tema de gestión y seguridad en el trabajo o que si puede ser, no sé, la de gestión humana. ¿Qué nos dice la norma? Las empresas obligadas la empresa obligada, perdón, deberá certificar que el oficial de cumplimiento cumple con los requisitos exigidos en el presente capítulo 10 y deberá de informar por escrito a la Superintendencia de Sociedades. Entonces, ¿qué pasa? La superintendencia no es la que le va a decir, sí, perfecto, María Camila sirve para ser oficial de cumplimiento. Usted está diciendo que esa persona que usted designó como oficial de cumplimiento cumple con los requisitos del presente capítulo. En el momento que ellos nos van a hacer la visita es cuando ellos van a certificar si efectivamente todos los requisitos que la superintendencia pide para ser oficial de cumplimiento cumple la persona que usted lo designó. Si esa persona no cumple, tenemos sanciones por parte de la superintendencia porque ya lo hemos visto. Entonces, una vez la empresa lo certifique, deberá informar por escrito la Superintendencia de Sociedades dirigido a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios dentro de los 15 días hábiles de la siguiente designación. El nombre del oficial de cumplimiento, el número de identificación, el correo electrónico, número de teléfono del oficial de cumplimiento, o conforme a las instrucciones específicas que determine la Superintendencia de Sociedades. A su vez, deberá remitir la hoja de vida del oficial de cumplimiento, una copia del documento que dé cuenta del registro del oficial de cumplimiento del CIREL, administrado por la UIAF, una copia del extracto del acta de la Junta Directiva o máximo órgano social en la que conste su designación. El mismo procedimiento deberá efectuarse cuando ocurra un cambio de oficial de cumplimiento. Y acá se los coloco en rojo para que ustedes se den cuenta los requisitos mínimos que debe de tener un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento deberá tener un título profesional.
acreditar experiencia mínima de 6 meses en el desempeño de cargos similares o encaminados a la administración y gestión del riesgo de lavado de activos. Adicionalmente, acreditar conocimiento en materia de administración de riesgos o riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo o fabricación y proliferación de armas de destrucción masiva, a través de especializaciones, cursos, diplomados, seminarios, congresos o cualquier otra similar, incluyendo, pero sin limitarse, a cualquier programa de entrenamiento que sea o vaya a ser ofrecido por la UIAF. Entonces, básicamente, sí quiero que les quede claro qué requisitos tienen para poder designar a una persona como oficial de cumplimiento. Como bien sabemos, tampoco puede ser el representante legal, no puede ser miembro de la junta directiva, ni ningún cargo directivo dentro de la compañía. Entonces, cuando vayan a designar al oficial de cumplimiento, cerciórense que cumple con estos requisitos que nos pide la superintendencia, porque ellos sí nos van a solicitar esa evidencia. Es más, toca enviarle esa evidencia cuando nosotros lo vayamos a certificar. Y acá quiero mostrarles a ustedes 2 ejemplos. Esto ya es un radicado que le llegó a una empresa, es un radicado de la Superintendencia de Sociedades por temas de protección de datos, pues omitimos estos nombres de la empresa y representación legal. Y acá básicamente, ¿qué le están pidiendo? Solicitud de información del SAGRILAF. Entonces, visita administrativa, verificación del sistema de autocontrol de gestión del riesgo del lavado de activos SAGRILAF. Entonces, a esta empresa ya le llegó el primer comunicado, le van a hacer una visita administrativa para verificar que se está cumpliendo el SAGRILAF. Y básicamente, ¿qué le están pidiendo? Todo lo que ya vimos anteriormente. El extracto del acta de la junta directiva en la que conste la aprobación del sistema, la copia del SAGRILAF, es decir, la copia del manual SAGRILAF, copia de los reportes de AROS 2021, es decir, las empresas que quedaron obligadas el año pasado, mínimo ya deben de tener 2 reportes AROS, como mínimo 2 reportes AROS ya lo deben de tener. Copia de registro de las capacitaciones realizadas en el 2021. Recuerden que el oficial de cumplimiento tiene que hacer un plan de capacitación. Cuando dicte las capacitaciones, tiene que quedar en un acta de qué personas asistieron, cuáles fueron los objetivos y los temas tratados en la capacitación. Miren que ellos lo están solicitando. Copia de la matriz de riesgos de la sociedad. Es la matriz que ya les expliqué con los diferentes riesgos y controles que nosotros le vamos a colocar. Esta matriz nos tiene que arrojar cuáles son los riesgos residuales, qué controles le colocó el oficial de cumplimiento y cuáles son los riesgos inherentes, los controles y los residuales. Esa matriz también se la tenemos que mandar. Copia de la descripción del procedimiento de debida diligencia para el conocimiento de la contraparte. Recuerden que yo les dije que el oficial de cumplimiento tiene que diseñar unos procedimientos y unos procesos para la debida diligencia. Entonces, tiene que adjuntarle el procedimiento de debida diligencia, qué se le va a solicitar al cliente, cuál es el formato de debida diligencia, en que si lo va a consultar en listas restrictivas, si tiene cláusulas contractuales, en caso de que esa persona salga reportada en alguna lista, cuál va a ser el paso a seguir del oficial de cumplimiento. Esto es lo que nos están pidiendo en el punto 6. Entonces miren que acá no es solo implementar un manual que yo encontré en Google y ya con eso estoy cumpliendo, no. Esto es un sistema que como pueden dar fe, es algo que toca monitorear mensualmente. El oficial de cumplimiento tiene que monitorear el sistema
para que sí, esto es, toca tomar responsabilidad junto con el oficial de cumplimiento, no dejarle toda la tarea a él, apoyarlo, implementar el sistema. De igual manera también toca mandarle lo que ya les mostré anteriormente, hoja de vida del oficial de cumplimiento, los cursos, las acreditaciones, la experiencia y demás. Y acá tenemos otro oficio que llegó, pero solicitando la documentación del programa de transparencia y ética empresarial. Y básicamente entonces, ¿qué le están pidiendo a ellos? Documento en donde conste el nombramiento del oficial de cumplimiento. ¿Por qué? Porque el programa de transparencia y ética empresarial también tiene como requisito tener un oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento del SagriLab sirve perfectamente para ser oficial de cumplimiento del programa de transparencia y ética empresarial. Puede ser la misma persona. De igual manera, copia del registro de las capacitaciones. Este sistema también tiene que tener un plan de capacitaciones que guardan relación con la adopción y ejecución del programa de ética empresarial. Documento que dé cuenta del resultado de la evaluación de los riesgos y soborno transnacional. Tenemos que tener también una matriz de ética empresarial y una política de la metodología del riesgo del soborno transnacional. Copia del documento en donde conste que se aprueba el programa de transparencia y ética empresarial. En la misma acta de aprobación del SagriLab podemos incluir otro punto de aprobación del programa de ética empresarial. Y en el nombramiento del oficial de cumplimiento, básicamente podemos decir, para el programa de SagriLab y ética empresarial se designó este oficial de cumplimiento porque nos sirve perfectamente. Y por último, también les dicen que envíen documento que regulen los aspectos relacionados con. Estos son los procedimientos que yo les digo que debemos de tener. La entrega de regalos a terceros, la política de la persona jurídica en materia de remuneraciones y pago de comisiones a empleados y contratistas respecto de negocios o transacciones internacionales. Los gastos de la persona jurídica relacionados con actividades de entrenamiento, alimentación, hospedaje y viajes. Las contribuciones políticas de cualquier naturaleza. Las donaciones. Los procedimientos de archivos y conservación de documentos. La política de la sociedad en materia de debida diligencia dirigida a la identificación de pasivos y contingencia relacionado con los posibles actos de soborno transnacional. Entonces, ¿por qué les muestro este oficio? Primero, para que verifiquen que efectivamente la super ya empezó a visitar, o sea, ya se acabó el periodo de gracia, llamémoslo así, el periodo de sensibilización para las empresas, ya empezaron a visitar, ya hay en primeras empresas del sector real que tienen sanciones. Esto es lo que ellos solicitan, todo lo que está en la norma, enviárselo por correo electrónico, ellos lo miran, lo estudian, lo analizan y después ellos piden una visita virtual ya en vivo para discutir los documentos, más o menos se demoran unas 3-4 horas en esas visitas. Tiene que estar pues el oficial de cumplimiento, el representante legal para soportar todo lo que se les envió por correo electrónico. Entonces, bueno, siendo las 2:45 de la tarde, esto era lo que tenía para el día de hoy, para ustedes. Para el tema de asistencia, les voy a mandar un enlace por el chat para que lo diligencien. Y acá, por último, les traigo, denme un segundito, por favor. Acá están las fechas de presentación de informes. Tenemos que mandar informe 52 para las empresas que deben aplicar ética, informe 50 para el SagriLab y el informe 58 es para las empresas que hasta ahora quedaron obligadas o para las que van a hacer cambio de oficial de cumplimiento tienen que enviar el informe 58. Entonces, para ética empieza del 31 de mayo hasta
el 6 de junio para enviar el informe 52. El informe 50 es desde el 23 de mayo hasta el 27 de mayo, dependiendo del último dígito NIC de ustedes. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, la hacemos por el chat y ya les voy a compartir el enlace para que ustedes lo diligencien para poder verificar la asistencia y al final del masterclass enviarles el certificado de participación. Denme un segundo, por favor. Este certificado es totalmente válido. Ahí, como ustedes vieron, la idea es mostrarle a las super capacitaciones, cursos y demás. Entonces, para los que son aspirantes a oficial de cumplimiento, pues entre más capacitaciones tengamos, mejor nos sirve. Ahí les envié por el chat, el enlace y si tienen preguntas, por favor las hacemos por el chat. Bueno, acá tenemos preguntas, denme un segundo, nos pregunta la señora Laura Mogollón. Entre los requisitos para saber si estamos obligados a implementar el sistema, se habló de operaciones internacionales. Son esas operaciones internacionales, exportación, importación, préstamos con el exterior. Sí, sí, Laura, esas operaciones internacionales son esos, que tengan ingresos desde el exterior o que, por ejemplo, ustedes tengan un proveedor en el exterior, son ese tipo de operaciones internacionales. Fabio Ramírez, la super está pidiendo carta de comentarios también del revisor fiscal. No como tal, pero si ustedes se dan cuenta, todas las circulares también van dirigidas a la revisoría fiscal. Ustedes como revisores fiscales sí tienen que recomendarle a sus clientes, si están obligados, que implementen el sistema. En caso de que su cliente ya esté obligado y no haya implementado el sistema, es muy importante que usted le deje por escrito que usted le hizo la recomendación, que él estaba obligado y debía de implementarlo en las fechas pues que a la empresa le tocaba. Eso sí es muy importante porque el revisor fiscal también cumple un papel importante en todo este sistema, tanto del SAGRILAB como de ética empresarial. Me dice el señor James Ramírez, ¿puede definirse al auditor interno funciones del oficial de cumplimiento? No, esto no es totalmente válido y esto tiene una inhabilidad. El auditor interno no puede ser oficial de cumplimiento, ahí sí como se dice, no puede ser juez y parte y no, el auditor interno no puede ser oficial de cumplimiento. Bueno, ya Lisa nos pregunta lo mismo. ¿La persona de auditoría podría realizar el mismo cargo del oficial de cumplimiento? No, no señora, no puede ser el auditor interno el oficial de cumplimiento. Denme un segundo, me están comentando que no pueden ingresar al formato. Denme un segundo, ya le digo al ingeniero que nos colabore. Nos dice la señora Yolanda Pérez, por favor me informa si un empleado de la empresa que trabaje en algún área
y que cumpla los requisitos para ser oficial de cumplimiento, ¿lo puede hacer? Sí, sí lo puede hacer dependiendo de qué área, de que trabaje, sí y solo sí cumple con los requisitos, es decir, tenga título profesional, tenga como mínimo 100 horas de conocimiento en lavado de activos mediante especializaciones, diplomados, tenga la experiencia mínima de 6 meses en lavado de activos, en gerencia de riesgos. Si el empleado tiene esos requisitos, sí lo puede hacer, no hay ningún problema. Bueno, bueno, a ver si tienen más preguntas. Sí, ¿me puede repetir los informes 50 y 52? Sí, deme un segundito, ya se los voy a repetir. Y acá tienen que estar. Deme un segundo, listo. Acá tenemos entonces el informe. Este es el informe, ya voy. Este es el informe 52. Informe 52 que tenemos desde el 31 de mayo hasta el 6 de junio, dependiendo de los 2 últimos dígitos del NIT. Este es para el de ética empresarial. Y tenemos el informe 50, que es desde el 23 de mayo hasta el 27 de mayo. Y el informe 58 es solo para las nuevas empresas, es decir, las que para el cierre del 2021 quedaron obligadas a implementar el SAGRILAF en el 2022 o para las antiguas que vayan a hacer cambios del oficial de cumplimiento. ¿Tenemos más preguntas? Sí, deme un segundito. Acá, no se preocupen por el enlace, tranquilos. Algo no le funciona al ingeniero, pero no se preocupen. A todas las personas que ingresaron al seminario, yo ahorita los verifico quiénes ingresaron para mandarles el enlace, tranquilos. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Si tienen más preguntas, por favor, me las hacen por el chat. Sí, acá es que tengo muchísimas preguntas, denme un segundo. ¿Puede ser el oficial de cumplimiento la misma persona? La misma persona, sí, Freddy Salamanca. Sí puede ser el mismo oficial de cumplimiento para un grupo empresarial, pero como ya les he dicho, siempre y cuando cumpla con los requisitos de la superintendencia. ¿Listo? ¿La esposa del revisor fiscal puede ser el oficial de cumplimiento? No, ahí hay muchos conflictos de intereses. Ahí hay muchos conflictos de intereses de la esposa del revisor fiscal y no, por conflicto de intereses no puede ser. Una pregunta, en empresas pequeñas que cumplen con la obligación de implementar el SAGRILAF, pero su estructura administrativa es muy pequeña, ¿el gerente puede ser el oficial de cumplimiento dado el caso? No, Carmen, es que el gerente no puede ser el oficial de cumplimiento. La super nos dijo que ustedes pueden contratar un oficial de cumplimiento externo. Ese oficial de cumplimiento externo no tiene ningún conflicto de interés y pues ya dependiendo de la estructura administrativa, pues ustedes ya organizarán sus honorarios y sus costos, pero el gerente no puede ser el oficial de cumplimiento. Denme un segundo. La señora Elba, para realizar la especialización, ¿qué costo tiene? Nosotros no dictamos especializaciones. Sí vamos a dictar un diplomado con el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. Sí se va a dictar ese diplomado, entonces en su momento se les dará la información, pero especialización como tal no dictamos. Denme un segundo. ¿Me puede, por favor, repetir la norma que me obliga a aplicar el SAGRILAF? Sí, esa es la circular, esa norma es la circular 100.000016 del 24 de diciembre del 2020. Ahí están
qué empresas están obligadas, a partir de qué montos, ahí tienen toda la información. Denme un segundo. Y tener operaciones internacionales es excluyente a los topes, es decir, mi empresa no cumple ese nivel de egresos, pero exportamos servicios hacia Estados Unidos, Australia, Inglaterra. Entonces, si bien estamos haciendo un trabajo de revisión, no tenemos el 100%. Bueno, Laura, pues ahí tienes que entrar a mirar si cumples con los topes que está en la circular de ética y si tus activos o ingresos superan los 40.000 salarios. Ahí tendrías que implementar tanto el SagriLab como ética empresarial. Derly Campo, ¿cómo saber si están obligados a enviar el informe? Ustedes se ingresan a la página de la superintendencia y ahí les dice qué informes deben enviar. Si les sale el 50 y el 52 es porque también están obligados a implementar el sistema en su totalidad. ¿Qué empresas están obligados a implementar el SagriLab? Denme un momento, los vuelvo a colocar. Son empresas sujetas a la vigilancia o al control que ejerce la Superintendencia de Sociedades, que hubieran obtenido ingresos totales o tenido activos. Aquí es cualquiera de los dos, o ingresos o activos iguales o superiores a 40.000 salarios mínimos. Esas empresas son las que están obligadas a implementar el SagriLab. ¿Qué pasa si en este año ya no cumple con los topes? La norma nos dice que tienen que permanecer mínimo 3 años en el sistema. Si ustedes quedaron obligados el año pasado, pero este año no, como mínimo tienen que tener el sistema 3 años más, a su vez 3 años más con el oficial de cumplimiento. Porque lo que quiere la Super es evitar que empresas estén entrando y saliendo, sino que sea un constante monitoreo. Puede que el año pasado sí, este año no, pero no sabemos si el otro año vuelvan a quedar obligados. Entonces, como mínimo, tienen que implementar el sistema 3 años más. Si la empresa no recibe requerimiento de la Super, ¿no está obligada a implementar? No, Viviana, no, eso no es así. Si tú sabes que tu empresa cumple con los topes de la superintendencia, tienen que implementar, tienen que mandar las certificaciones del oficial de cumplimiento, la aprobación del sistema y hacer la implementación. No debes de esperar a que te llegue el requerimiento de la Super, porque si, por ejemplo, estás obligada, no designas al oficial de cumplimiento, no haces las implementaciones y te llega el requerimiento de la Super, pues te encuentras sin nada. Y las sanciones empiezan con 200 salarios mínimos. Las sanciones de la Super sí son sanciones económicas. O sea que yo te recomiendo a que si estás obligada, implementes el sistema. Yurani, ¿puede ser designado el oficial de cumplimiento si es un PEP? Recuerden que un PEP es una persona políticamente expuesta. Dependiendo del grado de PEP que es la persona, verifícalo en listas restrictivas y de ahí tomas una decisión si lo van a designar como oficial de cumplimiento. Yolanda, si una empresa estaba obligada a implementar el año pasado y no lo hizo, ¿qué puede pasar? Puede recibir sanciones. Como ya les dije, hay empresas que ya recibieron las primeras sanciones. Ya se acabó el año pedagógico. En el 2022 empiezan las visitas y sanciones. Entonces, si no lo han hecho, ¿qué les recomiendo? Que lo empiecen a implementar. Que designen el oficial de cumplimiento y que lo hagan lo antes posible si están obligados desde el año pasado. Elba, para ser oficial de cumplimiento, ¿tiene cursos detallados para esta preparación? Cursos hay muchos, especializaciones, diplomados, entonces ahí tienen mucho material para prepararse como oficial de cumplimiento. Y que vayan a la práctica. En la teoría encontramos mucha información, pero ya es cuando nos vamos a medir el conocimiento, cuando entramos a la práctica, y es lo que también dice la Super, mínimo 6 meses de experiencia, eso sí se los recomiendo entrar a la práctica. Y como les decía,
vamos a tener un diplomado con el Instituto Colombiano de Estudios Fiscales para que estén pendientes de la información. Catherine Orrego, ¿es obligatorio tener oficial de cumplimiento suplente? No, no es obligatorio tener oficial de cumplimiento suplente. Nos dice Blanca Estela, ¿cuánto cuesta montar el programa de Sagrilaf en una empresa? Eso depende del tamaño de la empresa, del número de clientes, número de proveedores. Con eso se hace una base el oficial de cumplimiento para saber cómo va a ser el monitoreo del sistema. Eso depende. ¿Hay un nombre especial de este sistema dependiendo de la actividad que desarrolle? Sí, señora Yolanda. Tenemos el SARLAF para lo que es la Superintendencia Financiera. Tenemos el SAGRILAF, que es la Superintendencia de Sociedades. Tenemos el CIPLAF. Bueno, todas las superintendencias tienen su sistema, pero básicamente todas se centran en lo mismo. El objetivo es el mismo. Pero sí, todas las superintendencias tienen su sistema. La empresa vigilada por la Supertransporte se debe regir también por estas normas de las supersociedades. José Mauricio, ustedes también como empresa vigilada de las Supertransportes tienen que implementar el CIPLAF. ¿Listo? Tienen que tener unos manuales, tienen que tener unas matrices de riesgos, el oficial de cumplimiento, pero sí, ustedes también tienen que implementar el sistema, pero se llama el CIPLAF. Berta Cecilia, ¿una empresa que está en reorganización o en liquidación debe implementar el SAGRILAF? Sí, ahí hay un sistema que se llama régimen de medidas simples. Ese régimen de medidas simples es más que todo para las empresas que están en liquidación, pero tienen que tener un sistema, como lo dice su nombre, régimen de medidas simples, pero tener el manual, las matrices, pero sí, lo deben de tener. ¿Dónde se puede comprar el programa para llevar el SAGRILAF? Esther Robles. Señora Esther, esto no es un programa como tal, pues es un sistema de administración del riesgo, donde básicamente primero hacemos la implementación, conocemos la empresa, el conocimiento del negocio, se construyen las matrices de riesgos, pero no es un programa como tal. Sí se acompaña de una herramienta tecnológica que en su momento el que la quiera ver a profundidad, pues se les puede compartir para que la conozcan en detalle. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Las empresas vigiladas por la Supersalud como IPS de Medicina Laboral y Salud Ocupacional, sí, Blanca, las empresas del sector salud es dependiendo de la categoría que ustedes tengan. Esas IPS todas tienen un tope de categoría. Te basas en la categoría que tiene la IPS y eso te da los lineamientos si están obligados o no están obligados. Miguel Antonio Ortega, ¿hay topes en las multas que genera la Super? La verdad no sé si hay topes. Sí sé que, porque eso está en la norma, que empieza desde 200 salarios mínimos, pero que tenga topes, en realidad sí no sé. Bueno, nos dice María Paula, ustedes nos pueden apoyar con el proceso de implementación en la empresa. Escríbanos al correo electrónico. Acá en las diapositivas tienen el correo electrónico de nosotros, el número de teléfono, para hablar en detalle las empresas que necesiten asesoría en la implementación o el servicio de oficial de cumplimiento. Con mucho gusto nos pueden contactar y les colaboramos. ¿Pueden contratarse los servicios de terceros para identificar señales de alerta independiente que la empresa tenga oficial de cumplimiento? Sí, señor Freddy. Sí, señor. De hecho, contamos con una plataforma tecnológica donde monitoreamos todas las transacciones, las operaciones, la consulta en listas restrictivas, y se le da un usuario a ese oficial de cumplimiento para que se apoye de esa herramienta tecnológica. Una persona que fue revisor fiscal en una sociedad ya está retirado, puede ser el oficial de cumplimiento por honorarios, obviamente cumple el perfil. Carmen, sí, dependiendo de hace cuánto tiempo salió el revisor fiscal y si cumple con los requisitos, sí podría ser el oficial de cumplimiento. Bueno, ¿cómo podemos adquirir este material de apoyo? Se va a subir a la plataforma
el video. Se les va a compartir también. Recuerden que yo les voy a mandar al correo para que diligencien sus datos para hacerle el diploma de asistencia. Y el próximo viernes también tenemos otra sesión de trabajo. No sé si tengan más preguntas. Recuerden que este masterclass son 4 sesiones de los viernes. Entonces nos quedan 3 viernes para que sigan entrando. Les vamos a explicar cómo deben auditar el sistema. Vamos a entrar a hablar en detalle de la matriz de riesgos. Son clases que les van a complementar mucho a ustedes. Bueno, si no tienen más preguntas, una vez más agradecemos todo el apoyo del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales. Muchas gracias a la doctora Dora por ayudarnos pues a la logística de esta masterclass del día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por participar. Recuerden, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, nos pueden llamar, nos pueden escribir, que con mucho gusto les vamos a colaborar. El material queda grabado, va a quedar grabado en el portal. Para los miembros del instituto se les enviará el video también para que lo tengan a la mano y se les hará llegar el diploma de asistencia. Muchas gracias a todos por participar. Mi nombre es María Camila Moreno, oficial de cumplimiento. Muchas gracias para todos y nos vemos el próximo viernes. Que estén muy bien. Muchas gracias, doctora Dora. Muchas gracias, Gabriel. Ellos son los directores del Instituto Colombiano de Estudios Fiscales y muchas gracias pues al equipo de Enlace Global que nos permitió realizar la conferencia el día de hoy. Muchas gracias para todos.